Vamos a continuar con la serie de Corintios, el Evangelio para los Santos. Estamos en el capítulo 15 y venimos viendo lo que la palabra de Dios nos viene enseñando acerca de la eternidad, de la resurrección, de eso que hay del otro lado, que muchas veces puede ser que nos haya atemorizado, pero que como vemos a la luz de la palabra, más bien es la esperanza verdadera, segura y confiable del cristiano. De hecho, debería ser lo que nos debe llenar de más gozo, alegría y felicidad, saber que hay una eternidad que nos espera y que la podemos esperar segura en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy vamos a ver los versículos desde el 35 hasta el 44 de la primera carta a los Corintios, del capítulo 15. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios, pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Qué pregunta tan tonta. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, como acabamos de leer, podemos ver con claridad, nos sigue hablando de la eternidad, de la resurrección. Precisamente le he puesto como título a esta enseñanza Eternidad Gloriosa. Es que la eternidad es tan gloriosa y siempre me voy a hacer esa pregunta y creo que no voy a saber cómo responderla, y es por qué la eternidad nos la enseñaron como algo de terror. ¿Por qué pensar en lo que hay del otro lado? Nos lo mostraron siempre. Aún supuestamente siendo cristianos, hijos de Dios, nos lo mostraron como algo terrorífico, como algo a lo cual temer, cuando es todo lo contrario. La palabra de Dios nos enseña que es lo más glorioso que hay. De hecho, es la esperanza más grande que jamás podría tener un ser humano. Saber que del otro lado hay eternidad y es gloriosa y es segura si estamos en Cristo Jesús. Así que en esta introducción quisiera que pensáramos en algo. ¿Alguna vez nos hemos preguntado precisamente cómo será la gloria eterna? Pero más particularmente, ¿alguna vez nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo serán nuestros cuerpos cuando resuciten? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? No sé si te la hayas hecho, pero yo creo que es la pregunta más básica y elemental que uno podría llegar a hacerse cuando a uno le hablan de que hay algo después de la muerte, que hay resurrección. ¿Cómo seremos cuando resucitemos? ¿Te has hecho esa pregunta? Y si no te la has hecho, te digo, es momento para que te la hagas. Pero alguien diría, pero ¿cómo podremos llegar a saber eso? ¿Será que hay manera de saber lo que va a pasar del otro lado? Bueno, quiero decir, aunque la Biblia nos da muchos detalles sobre esto, de verdad detalles gloriosos, y este pasaje precisamente se centra en esto, obviamente no podemos conocer todos los detalles y no podemos conocer toda la gloria de lo que hay allá, no lo podemos hacer desde este lado, un día lo veremos allá, pero sí podemos tener gran claridad, se los aseguro, a través de la palabra podemos tener gran claridad de lo que hay allá. Podemos tener mucha claridad de lo que va a pasar cuando resucitemos. Y eso nos lo muestra este pasaje. Y una vez más, no es terror, al contrario, es glorioso. Es una eternidad gloriosa. Y espero que si hasta este momento todavía no estás convencido y seguro de la eternidad,
Si todavía crees que es algo a lo cual temer, de terror, espero que con esta enseñanza se quite todo temor, se vaya toda duda y podamos entender que esto es glorioso para aquellos que por gracia hemos creído en Jesucristo. Quiero que veamos esto a través de 2 puntos. Y lo primero que quiero que veamos es que podemos entender, si nos hemos preguntado cómo es la eternidad, cómo serán nuestros cuerpos cuando resuciten, mis hermanos, podemos entenderlo porque la palabra de Dios nos da comparaciones, nos muestra ejemplos de cómo van a ser las cosas allá, con ejemplos de cosas que suceden aquí. Precisamente el primer punto es una comparación gloriosa. Lo que Pablo hace es comparar la eternidad, que en un sentido podemos decir es incomparable, es indescriptible, pero nos lo muestra, como decimos en nuestro contexto, con plastilina. Nos hace muñequitos de plastilina. Si alguna vez nos hemos preguntado cómo será la eternidad, cómo serán nuestros cuerpos cuando resuciten, pues la palabra de Dios nos muestra ejemplos que nos llevan a tener claro cómo van a ser las cosas del otro lado. Ahora, repito, hay muchos detalles que no vamos a poder comprender, hay muchas cosas que obviamente hasta que no lleguemos allá no van a ser claras para nosotros, pero lo que aquí la palabra de Dios nos muestra, yo creo que literalmente hasta un niño de 5 años lo puede entender, pero a la vez es glorioso. Es una comparación gloriosa. Veamos esto en los versículos 35 hasta la primera parte del versículo 42, y esto está demasiado claro. Pero alguien podría preguntar, y aquí hay 2 preguntas en esencia. ¿Cómo resucitarán los muertos? Es la primera pregunta. ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Pero aquí quiero aclarar este versículo. Quiero aclarar porque la siguiente frase del siguiente versículo que ya vamos a ir allá es un tanto fuerte, así que aclaremos para que de pronto no nos confundamos. Recordemos el contexto de este pasaje. Pablo viene corrigiendo a los corintios quienes estaban siendo enseñados por personas, por líderes que se hacían llamar cristianos ya para esa época, pero que estaban distorsionando el evangelio, que estaban llevando a los cristianos de Corinto, como lo hacen muchos líderes que se hacen llamar cristianos en esta época, los estaban llevando solamente a pensar en esta tierra, en esta vida. Estaban negando la resurrección, estaban negando que había una gloria después de la muerte y estaban centrando a las personas solamente en creer en Dios, en Jesucristo, para recibir cosas buenas en esta vida y vivir una vida de deleite, de placer y de disfrute, y como veíamos, hasta llevándolos al pecado. Muy similar a lo que vivimos en el siglo XXI. Pero Pablo empieza a decirles, no, el cristiano tiene una esperanza segura, el cristiano tiene una esperanza verdadera y es la eternidad. Y ya la palabra de Dios nos enseñó y Pablo nos enseñó. ¿Por qué entonces yo pongo mi vida en peligro? Y entonces los hermanos, los cristianos que se murieron, pues perdieron el año. No, la esperanza verdadera y el evangelio verdadero es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no vino a esta tierra y murió en una cruz para darnos una vida cómoda y de disfrute en esta vida. Vino para darnos una eternidad gloriosa. Así que esto que Pablo está presentando aquí, lo está haciendo para contrarrestar las enseñanzas de esos falsos maestros que estaban quitando la mirada de lo eterno y la estaban colocando solamente en lo que hay en este suelo, en esta tierra. Así que por eso es que Pablo dice, pero alguien podría preguntar. En este contexto no es cualquier persona, porque aquí Pablo no dice ustedes. En este contexto Pablo está diciendo de esos que se hacen llamar cristianos y líderes, que están cuestionando si hay resurrección, si hay eternidad. Seguramente que muchos de ellos lo que hacen es cuestionar esto. Así que esto no es una pregunta honesta y sincera, como cuando alguien se pregunta, venga, pero ¿cómo resucitarán los muertos? No es esa pregunta, sino más bien es una pregunta sarcástica. Aquí Pablo se está refiriendo a maestros que, por ejemplo, cuando alguien venía y decía, es que hay resurrección, ellos que decían, ah, sí, hay resurrección, y a ver, ¿y cómo resucitan los muertos? Pero era sarcástico, era precisamente queriendo oponerse a la doctrina de la resurrección. ¿Qué decían ellos? A ver, ¿y si hay resurrección, cómo van a resucitar los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Por eso es que la primera frase del versículo 36 dice, qué pregunta tan tonta. Pero, aunque esta traducción suena fuerte, no muy de seguido a uno le dicen tonto, aunque esto no es para la iglesia, no es para ustedes, sino para esos falsos maestros, el idioma original todavía es más fuerte. Si lo leyéramos en el idioma original, y creo que por eso estas traducciones lo hacen así, no sé por qué a veces las traducciones, aunque me encanta esta traducción, pero no quieren ofender a nadie, y bueno, no es que uno quiera ofender a las personas, pero a veces la verdad es ofensiva. Y más cuando se trata de contrarrestar a esas personas que están enseñando mentira, engaño y falsedad. Literalmente el idioma original dice, y perdónenme la expresión, pero está en el idioma original, qué pregunta tan estúpida. Literalmente Pablo está tratando, sí, de estúpidos a esos falsos maestros. Porque no hay nada más tonto, más estúpido
que uno decir que es un maestro, que es una persona que predica la palabra y quitar la resurrección, la eternidad como centro. Porque volvemos a recordar ese pasaje, porque como ya lo dijo la palabra de Dios en este mismo pasaje, si lo que esperamos en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima. Y el que esté predicando, el que esté proclamando un evangelio de esa clase, creamos en Jesucristo solo para cosas de esta vida, literal, dice Pablo, es un estúpido. El que crea que no hay eternidad, que no hay resurrección y está enseñando, la pregunta es, ¿qué está enseñando? Eso es lo que Pablo dice. Para esos que cuestionan cómo va a haber resurrección, pero es que no les cabe en la cabeza que de allá de la tumba nos levantemos. Pues, ¿qué dice Pablo? Pues para esos que preguntan. Y sí, perdón la expresión, y yo sé que es muy fuerte, pero nuevamente no es para ningún hermano, no es para ustedes. Ni siquiera fue para los corintios, para esos falsos maestros. Qué estúpido esto, ¿no? Qué estúpido cuestionar eso. ¿Qué va a hacer Pablo? No para los falsos maestros, para la iglesia. Para aquellos que genuinamente nos hemos preguntado cómo será la resurrección y qué clase de cuerpos tendremos. Entonces Pablo empieza a poner unos ejemplos muy clariticos. Y aquí está, cuando pones una semilla en la tierra, no necesitamos ser agricultores, yo no lo soy, ni mucho menos experto en esto para nada, pero no sé a cuántos nos tocó poner la semilla de frijol en la escuela y ver que crecía una planta. No hay que ser agricultores, no hay que ser expertos en agronomía para esto. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. ¿Qué va a hacer Pablo? Nos va a decir, ¿quieren saber cómo es la resurrección? Como cuando tú pones una semilla en la tierra. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿O sabes cómo funciona? Al menos si no lo has hecho, lo has visto al menos en National Geographic o en Discovery Channel. ¿Has visto un time lapse? ¿Sabes qué es un time lapse? Es cuando ponen un video, una cámara a grabar, por ejemplo, eso, cuando siembran una semilla, nace y crece. El time lapse es que lo ponen a velocidad rápida y que tú ves cuando va creciendo. ¿Alguna vez lo has visto? Te lo recomiendo, si no, búscalo, lo puedes buscar en YouTube. Ver un time lapse de una planta, de una semilla que se siembra y crece. ¿Y qué dice el versículo 37? Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. ¿Podemos ver lo interesante del ejemplo que pone Pablo? Lo que dice la palabra de Dios es que cuando tú y yo descendemos a la tumba, somos como una semilla que fue plantada en la tierra. Y asimismo, como cuando tú plantas una semilla y ¿qué sale? ¿Otra semilla? No. Cuando tú plantas una semilla, ¿qué sale después? Una planta, un árbol. Eso mismo sucede contigo y conmigo. Por eso es que lo más importante no es esto. Esto solo es una semilla. Pero aunque hoy descendiéramos a la tumba, y mis hermanos, no sé, yo quiero aclarar esto. Yo no quisiera ver partir a ninguno de ustedes. Siempre lo he dicho, si hay algo por lo cual anhelo y deseo, bueno, no solamente por eso, pero una de las razones por las cuales anhelo y deseo que Cristo llegue ya, es porque yo no quisiera ni yo mismo gustar la muerte, ni ver a ninguno de ustedes gustar la muerte. Pero lo cierto es esto, cuando uno entiende esto de esta manera, yo creo que las cosas cambian radicalmente y uno ve las cosas de una manera diferente. Porque al final, si hoy partiéramos a la eternidad, lo único que está sucediendo es que estamos sembrando una semilla. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo más interesante? El versículo 38 dice algo glorioso. Luego Dios, porque ese es el asunto. No somos tú ni yo, ni siquiera es la tierra, es Dios. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. Tú y yo sembramos una semilla. Cada que tú y yo, o cada que un agricultor siembra una semilla, ¿saben quién es el que hace que esa semilla crezca? ¿Saben quién es el que hace que de esa semilla, por ejemplo, de un grano de café, salga un palo de café? Dios. Cada árbol que existe en este mundo, cada planta que existe en este mundo, que salió de una semilla que alguien sembró, quien le dio el nuevo cuerpo fue Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo puede ser uno tan tonto y enseñar que no hay resurrección? ¿Cómo puede ser, y sí, lo dice el idioma original y lo voy a repetir, ser tan estúpido de ser un líder de iglesia y enseñarle a la iglesia que no hay resurrección? Pues les quiero dar un ejemplo que cualquiera de ustedes puede ver. Miren una semilla, o es más, si no me crees, ve a casa, siembra una semilla y espera unos días, unas semanas, unos meses, posiblemente unos años, y verás lo que sucede con esa semilla. ¿En qué se convierte? En una planta, en un árbol.
Si Dios es capaz de una semilla, que la siembras y se muere en la tierra, pero si es capaz de una semilla, sacar un árbol de esos. ¿Conoces la semilla realmente de mostaza? Yo tuve una vez en mis manos una semilla de mostaza. Es más o menos como del tamaño de una ajonjolí, de una semillita de ajonjolí, es re pequeñita. ¿Sabes las dimensiones del árbol que nace de esa semilla? En estos días lo decía, pero lo quiero poner en este contexto. Imaginémonos que llega una persona de otro planeta, un ser de otro planeta, y llega a esta tierra y allá las semillas o las plantas no son así, o de hecho no hay plantas. Y tú le dices que de una semillita de esas que siembras en la tierra sale un árbol de esos. ¿Tú crees que esa persona te cree? ¿Qué iba a decir? Hasta no ver, no creer. Pablo dice, en esta tierra lo vemos todos los días. Mira esos árboles gigantes, ¿de dónde salieron? De una semilla. Mira esa planta, ¿de dónde salió? De una diminuta semilla. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Eso somos tú y yo. Y saben, hace 2000 años Pablo ni los corintios tenían la información que tú y yo hoy tenemos. Pero no sé si ustedes saben que ya se descifró el código genético, el genoma humano. Y ya los científicos han demostrado que tú y yo estamos escritos en una simple célula. De una sola célula, con células madres, pueden crear un clon de nosotros. Lo que pasa es que obviamente los científicos todavía no han llegado hasta allá. Pero en una sola célula, en el ADN, el genoma humano, está toda la información genética de cada persona. Alguien escribió la información genética tuya y mía en cada célula que tenemos. ¿Y quién es ese alguien? Dios. Si los científicos creen que con la tecnología suficiente serían capaces de replicar un ser humano teniendo las células madre, teniendo el genoma de una persona, ¿ustedes creen que el que nos creó no tiene esa información y no es capaz de crear de nosotros, no otro Alex, sino de esta semilla, crear un cuerpo más glorioso que el que Alex tiene hoy? Eso es lo que Pablo está diciendo. Y lo que digo, y hoy podemos hasta poner el ejemplo de la tecnología. Hace 2000 años no existía la tecnología que tenemos hoy. Sin embargo, Jesucristo, Dios, más que tecnología, va a utilizar su poder para resucitarnos. Porque Él no necesita tecnología para hacer que de una semilla crezca una planta. Así como Él no necesita tecnología para que de un espermatozoide y un óvulo nazcamos tú y yo. Pero lo que dice la palabra de Dios es que aun cuando se une ese espermatozoide y ese óvulo en el vientre de una mujer y nace un ser humano que se convierte como uno de nosotros, pues a la final lo único que ha nacido allí es una semilla. Porque lo que Dios nos ha prometido es más glorioso. Pongámoslo de esta manera, pero aún más glorioso. Así como siembras una semilla de mostaza tan pequeñita y lo que nace es un árbol gigante, así es lo que Dios nos ha prometido si hemos creído en Jesucristo, que aunque hoy descendiéramos a la tumba, solo somos una pequeña semilla que somos sembrados en tierra, pero tarde o temprano Dios tomará esa información genética y creará un cuerpo más glorioso que el que hoy tenemos. Si aún para los genetistas, si aún para los biólogos, el mismo cuerpo humano es una maravilla. Pregúntale a una persona, aquí tenemos a alguien, que mire células en un microscopio. Pregúntale la maravilla que hay dentro de nuestros cuerpos. Pero lo que dice la palabra de Dios, pero esto solo es una semilla. Cuando una persona pone una célula en un microscopio, una célula nuestra, y mira lo que hay allá, solo están mirando una cosa tan pequeñita de algo tan pequeño como una semilla. ¿Se imaginan cómo serán nuestros cuerpos cuando estas semillas se conviertan en árboles, en plantas? Es obviamente una analogía. De cada clase de semilla crece una planta diferente. Así que eso es lo que yo más anhelo y deseo. Cuando entiendo esto, digo, oh, por favor, ven Señor Jesús. Ojalá ya llegara a la eternidad porque es gloriosa. Sí, tú siembras una semilla de limón y que crece un palo de limones, un árbol de limones. Tú siembras una semilla de aguacate que crece un palo de aguacates. Así que no me alcanzo a imaginar cuando tú y yo seamos sembrados y Dios mismo nos resucite. Conservaremos la esencia. La semilla de limón producirá un árbol de limones. Hay una esencia que se conserva, pero un árbol de limones no se parece en nada a una semilla. Así que sí, tú y yo conservaremos la esencia. Alex seguirá siendo Alex, pero con un cuerpo totalmente diferente, con un cuerpo glorificado. Tú, mi hermano, mi hermana, seguirás siendo tú en esencia, pero con un cuerpo glorificado diferente. No sé si al pensar en eso, ¿no te parece que esto es demasiado glorioso, demasiado maravilloso? Porque ¿qué dice el versículo 39? Y aquí viene entonces otro ejemplo. De modo parecido,
Si no lo has entendido, te voy a dar otro ejemplo. Dice Pablo, hay diferentes clases de carne. Una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol Pablo? Nos está llevando al Génesis. Tú y yo somos diferentes de los animales, ¿o no? Aunque por ahí hay gente que ya se cree hasta animal, no quiere ver ninguna diferencia. Pero hasta entre los animales hay diferencias. No es la misma, no es la misma carne la de los peces que la de las aves. Yo soy muy malo en la cocina, pero de eso yo lo tengo claro. No es lo mismo la carne del pescado que la carne de res. Tanto que hasta científicamente también se dice, ¿cuál es la carne más saludable? ¿La del pescado o la de res? La de pescado, ¿cierto? Porque es diferente. Lo que Pablo dice es, Dios hasta en la creación nos muestra que hay diferentes clases de carne, diferentes clases de cuerpos. Precisamente hasta pone otro ejemplo. Bueno, miremos un poquitico más allá. Versículo 40, también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. Ahora, esto es demasiado glorioso. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que hasta esos astros que vemos allá en los cielos, que son tan grandes, tan inmensos, dice, pues imagínense si Dios pudo crear eso y no es al sol, no es a la luna, no es a las estrellas, no es a la tierra que Dios le prometió la gloria que nos prometió a ti y a mí. Aunque también esta creación va a ser glorificada. ¿Saben qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Que la gloria nuestra en la eternidad va a ser más grande que la luz del sol. Y en un momento se los voy a demostrar a la luz de la palabra. Mira el sol. Bueno, de hecho no lo mires, porque te puede quemar la retina, porque es tan glorioso, porque es tan brillante. Mira mejor la luna, que lo que hace la luna es reflejar la luz del sol por la noche. ¿Te gusta mirar la luna? Con tal de que no aúlles, todo está bien. ¿Has visto, de hecho, en estos últimos días, por qué ha estado haciendo tanto frío? Porque estamos en luna llena. ¿Has visto esa luna tan hermosa que ha habido en estos días? Si tienes una cirugía, por eso es que te está doliendo tanto, porque eso es lo que hace la luna. En luna llena se te alborotan todos los dolores. Crea demasiado frío. Se te mete entre los huesos. Pero mira la gloria de ese astro. Mira las estrellas. Cómprate entonces un telescopio y mira la gloria que hay allá afuera. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 41. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es, miremos la creación. Dios hizo esta creación, o a no ser que no creamos en Dios, ni creamos que Dios fue el que hizo esto. Si Dios hizo esto, que como ya vimos, pasará, aunque también será glorificado, pero a ti y a mí, particularmente, por ti y por mí envió a su Hijo a morir en una cruz para luego darnos un cuerpo que no nos alcanzamos a imaginar. Si tú y yo podemos mirar la gloria y la majestad del mismo cuerpo humano, del cuerpo de los animales, si tú y yo podemos hoy mirar la maravilla, observar al menos desde afuera la maravilla de lo que es que siembres una semilla y nazca una planta, si tú y yo podemos mirar el sol, la luna y las estrellas y hasta ver la gloria que las diferencia, la luz que las diferencia, ¿qué nos hace dudar de que ese mismo Dios que creó todo esto nos haya prometido un cuerpo más glorioso que lo que hoy vemos en nuestros ojos? ¿Qué nos hace dudar que Él no tiene poder para darnos esto? Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso pueden ver por qué Pablo dijo qué pregunta tan tonta. Por eso es que podemos ver por qué Pablo dijo, ¿cómo puede ser uno tan estúpido de pensar que no hay resurrección y enseñar eso a la iglesia? Al contrario, lo más glorioso que tiene la iglesia es saber que un día va a ser glorificada junto a Cristo Jesús. Porque ¿qué dice la primera parte del versículo 42? Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Lo mismo. Así como un día Dios puso el sol, la luna y las estrellas allá en el firmamento. Un día Dios, con su palabra, como cuando hace que una semilla, de esas semillas que es sembrada, crezca una planta, así va a ser con nuestros cuerpos. Nos va a dar cuerpos inimaginables, más gloriosos que una planta, más gloriosos que la luna y el sol. Nuevamente, ¿creen que Dios no es capaz de hacer eso? Esa es la promesa de parte de Dios. Ahí es donde viene. Entonces,
Porque muchas veces estamos angustiados, afanados, preocupados por las cosas de esta vida o temerosos de qué será lo que viene después de esta vida. Cuando yo miro esto, ahí sí como dicen por ahí, se me pasa. Mis hermanos, esto no es para temer. Esto es para desearlo con todo el corazón, con toda el alma. No sé si alguna vez te predicaron esto. A mí nunca me habían predicado esto y quiero decirlo, ni siquiera yo había entendido esto. Saber que esto es solo una semilla que un día va a ser sembrada en tierra, pero que Dios un día le va a dar el cuerpo que Él quiere, tan glorioso que no nos alcanzamos a imaginar. Quiero mostrarles que el mismo Señor Jesucristo utilizó esta analogía, esta comparación de la semilla para hablar del reino de los cielos. En Marcos capítulo 4, versículos 26 al 28, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce una semilla en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto. La semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que la obra de Dios en nuestras vidas también es como ello. Como una semilla que se siembra en nosotros. La palabra de Dios, el evangelio, es como una semilla que se siembra en nuestros corazones y empieza a dar fruto. ¿Lo has experimentado? ¿Has experimentado cómo Dios te ha llevado a crecer en el conocimiento, en la gracia, en la verdad? Como una pequeña semilla que fue sembrada en la tierra, pero un día empieza a crecer y a dar fruto. ¿No es esa también la analogía de la vida cristiana? La palabra de Dios ha sido sembrada en nuestros corazones y da fruto. Dios es capaz de hacer que la palabra, ese libro que muchos dicen que el papel puede con todo, es capaz que esas verdades que están allí escritas transforme y cambie vidas y corazones, porque Él dice que esa palabra es como una semilla que se siembra en el corazón y que germina y da fruto. Y por eso Jesucristo dijo, y así es el reino de los cielos. Y Pablo dice, y así es la resurrección. Entonces hasta diría, si hemos experimentado la obra del evangelio, ¿cómo no creer que Dios es capaz de sembrar este cuerpo como una semilla? Y Él, como el verdadero y perfecto agricultor, el creador, que con solo hablar crea cosas de la nada, cosas gloriosas, es capaz de decir, de esa semilla, de esa simiente de este hijo mío que murió, voy a crear este cuerpo, esta planta, esta gloria. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Es más, el mismo Señor Jesucristo utilizó esa analogía, esa comparación, para hablar de sí mismo cuando iba a morir. En Juan capítulo 12, versículos 23 al 26, Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre a su gloria. Esto es antes de ir a la última cena y Cristo morir en la cruz. Ya Jesucristo va a ir a morir en la cruz y dice, el Hijo del Hombre, que es el título que Jesús utilizaba para referirse a sí mismo, dice, ya va a entrar a la gloria. ¿Y qué dice el versículo 24? Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. ¿De qué está hablando Jesucristo? Él era el grano de trigo que fue sembrado y a través de su muerte trajo una gran cosecha. Tú y yo hoy somos fruto de la obra de Cristo cuando murió y resucitó. Si Jesucristo mismo fue el verdadero grano de trigo, ¿qué nos hace pensar entonces? ¿Qué evangelio hemos creído? De pensar que lo que está realmente por venir no es lo más glorioso. Versículo 25. Por eso entendamos este pasaje. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que creen que lo único que tienen es esta semilla. Los que creen que lo único que tienen es este grano. ¿Qué es lo que hacemos con este grano? No lo convertimos en semilla. Lo convertimos en cualquier otra cosa. Lo disecamos. Pero mis hermanos, Jesucristo dice, los que no le dan importancia a su vida en este mundo, los que saben que lo más importante no es esta tierra, los que saben que lo más importante no es esta semilla, sino que tarde o temprano esta semilla es sembrada, pero crecerá algo nuevo, la conservarán por toda la eternidad. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Por eso fue que Jesucristo no vino a vestir ese grano de trigo con la mejor ropa, porque es eso, es pretender crearle un paraíso a una semilla. ¿Qué necesita esa semilla? Caer a la tierra y producir fruto. Versículo 26, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Solamente vamos a vivir para Cristo, para su gloria, y solamente vamos a servir a Dios cuando entendemos que lo que importa no está en esta tierra, sino que lo que importa está del otro lado. ¿Podemos entender por qué Pablo dijo entonces esas palabras?
qué tonto, qué estúpido uno enseñar un evangelio donde todo es en esta tierra. De hecho, es tan tonto que es contrario al verdadero evangelio. Estas semillas tarde o temprano caen a tierra, ¿o no? Pero el Dios en el que hemos creído es capaz de hacer germinar estos cuerpos, aunque desciendan a la tumba. Pero, aunque es parecido, quiero que veamos el segundo punto y es una diferencia gloriosa, porque aunque es parecido, como cuando siembras una semilla y crece una planta, aunque es parecido al sol, la luna y las estrellas y su brillo y su gloria, pero a la vez hay diferencias gloriosas. Aunque puse una diferencia, realmente son muchas las diferencias, solo que veremos unas cuantas de ellas en la segunda parte del versículo 42 hasta el versículo 44. Porque ¿qué dice la segunda parte del versículo 42? Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son ¿qué? Plantados en la tierra. ¿Alguna vez alguien hizo esa pregunta? ¿Qué le gustaría, la hizo alguien más, qué le gustaría que hubiera en su epitafio? No sé cuántos días, años de vida me pueda regalar Dios, pero yo creo que sería una buena fórmula para un epitafio si Alex tiene que partir a la eternidad, si Alex tiene que ser sembrado. Si algún día me muero, sería interesante, pueden poner ese epitafio. Aquí está sembrado Alex, pero un día Dios le dará un nuevo cuerpo, porque eso es lo que él ha prometido en Jesucristo. Solo es una semilla, aquí solamente hay una semilla. Es lo que dice, cuando morimos nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, son sembrados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Porque el palo de café que nació de esa semilla también se muere. Porque la plantica de frijol que sembramos allá en la escuela, en el experimento, era de ciencias naturales, ¿cierto? ¿La tenemos hoy con nosotros? No, ya se murió también. La diferencia es que esa planta, ese nuevo cuerpo que van a ser de estos cuerpos que serán enterrados tarde o temprano, plantados mejor en la tierra, este cuerpo nuevo que nos va a ser dado va a ser resucitado para vivir ¿qué? Por siempre. Esa es la diferencia. Esta semilla, Dios hará que tarde o temprano produzca un nuevo cuerpo que ya no morirá jamás. ¿Podemos entender entonces que sí hay una diferencia? Porque hasta el mismo sol que hoy brilla en los cielos, dicen los científicos, que tarde o temprano se extinguirá. Pero lo que la palabra de Dios enseña es que todas las cosas un día van a ser glorificadas para que ya no se extingan, para que no mueran jamás. Versículo 43, nuestros cuerpos son enterrados ¿en qué? En deshonra. Por muy bonito que maquillen un cadáver, por muy bonito que lo vistan. Y hasta como dijo alguien, todavía no tenemos entierros con coroteo. Por muy bonito, por muy importante que haya sido esa persona, cuando se entierra, ¿qué enterramos? Algo que si no lo enterramos rápido, huele mal. Deshonra. Pero aunque estos cuerpos sean enterrados en deshonra, pero serán resucitados ¿qué? En gloria. Podemos ver que sí hay una diferencia. Son enterrados en debilidad. Por más fuerte que uno sea en esta tierra, se muere. Se me olvidó el nombre, pero creo que era de apellido Reeves, no, el Superman, el que conocí de niño. El hombre de acero en un accidente quedó cuadraplégico. ¿Sí o no? Hasta Superman se muere. Mis hermanos, hasta el hombre más fuerte de este mundo es débil porque tarde o temprano una enfermedad, un accidente, o sencillamente llegó su hora y se muere. Pero la palabra de Dios, Dios mismo nos promete que seremos resucitados ¿qué? En fuerza. La verdadera fuerza nuestra está en Dios y en el cuerpo que Él nos dará en la resurrección. Versículo 44, son enterrados como cuerpos humanos naturales, y aquí es donde viene lo más hermoso, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Y hay que aclarar aquí algo muy importante, porque hay lugares, hay sectas donde enseñan que la resurrección es solamente espiritual, pero este pasaje contradice todo eso. Lo que este pasaje nos está diciendo es que somos espíritus, sí, almas, pero que aunque morimos, cuando morimos lo que muere no es el alma, lo que muere no es el espíritu. Lo que muere es la carne, pero literalmente el idioma original dice que hay somas espirituales o somas neumas o neumáticos, que literalmente significa en griego, hay cuerpos espirituales. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que hay cuerpos que hoy no podemos ver con nuestros ojos, pero son reales. Y ahí es donde vamos. Yo sí creo en los ángeles, que no les rezo a los ángeles ni confío en los ángeles. Yo creo y confío y oro aquel que es dueño de los ángeles y que ordena a los ángeles.
Y si Él le dice a un ángel que me cuide, un ángel me cuidará, pero de hecho es Él el que me cuida. Y puede hacerlo a través de un ángel, eso es verdad. Pero aquí es donde viene el asunto. Yo creo en los ángeles, porque la Biblia lo enseña. Y muchas veces ángeles se han hecho visibles. El punto es que hay seres espirituales, pero no son seres, aunque sean invisibles hoy a nuestros ojos, ellos también tienen cuerpos. Y lo que la palabra de Dios nos está enseñando es eso. Por eso es que entendamos que hoy esto es algo que no pueden ver nuestros ojos, pero Dios nos da nuevos cuerpos espirituales. Así como cuando morimos, ¿qué pasa cuando una persona muere? Se separa su espíritu de su cuerpo. ¿Qué es lo que enterramos? No es el espíritu. ¿Saben qué enterramos? Una semilla, un cuerpo. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Pero ese cuerpo germina en un cuerpo espiritual que tú y yo hoy no podemos ver, pero que Dios sí lo ve. Y que de hecho es tan real y posiblemente más real que el cuerpo que tú y yo hoy tenemos. Porque saben, este cuerpo que tú y yo tenemos, que podemos tocar, que es tan real, tarde o temprano se desintegra y se vuelve polvo en la tierra. Pero este cuerpo que Dios nos da, espiritual, este cuerpo donde será ese cuerpo espiritual que vestirá nuestro espíritu, el cual ya ha sido redimido por Cristo, dice que ya nunca morirá. Va a ser más real y más tangible que este. Porque son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. ¿Creemos tú y yo que hay cuerpos espirituales? ¿Creemos que hay ángeles, querubines, serafines? ¿Creemos que Jesucristo es real? ¿Dónde está Jesucristo hoy? ¿Sentado? ¿En dónde? En el trono de gloria. ¿Lo vemos? No, con nuestros ojos físicos no. Es más, tú y yo ya estamos sentados junto con Cristo. Nos lo ha enseñado la palabra de Dios en Efesios, en el estudio de los lunes. A no ser que no hayamos creído el evangelio verdadero. Mis hermanos, no sé, pero esto a mí me lleva a tener una paz tan impresionante. Saber que esto solo es una semilla y que Dios es capaz de darle un nuevo cuerpo y que el cuerpo que le dará es espiritual, glorioso. Pues así como hay cuerpos naturales, de carne y hueso, de sangre, también hay cuerpos espirituales. La pregunta es, ¿está o no claro qué es lo que sucede cuando resucitamos? Ahí está demasiado claro. Ojalá le predicaran a uno más este tipo de pasajes, sabiendo que lo que somos solo es una semilla y que un día vamos a tener cuerpos ¿qué? Espirituales. No significa que no son tan tangibles, claro. No lo he traído aquí, pero recuerdan, en estos días les recordaba esa historia, recuerdan la historia de Eliseo, cuando vinieron a rodear los enemigos la tierra a Israel, que el criado de Eliseo estaba temeroso y Eliseo estaba pero retranquilo, relajado. ¿Y qué le tocó hacer a Eliseo? Orar a Dios para que Dios le abriera los ojos al criado. Y cuando Dios le abrió los ojos al criado, ¿qué pasó con el criado? Quedó asombrado porque empezó a ver los carros de fuego alrededor. Empezó a ver los ángeles alrededor. Por eso era que Eliseo estaba tranquilo. Porque Dios le había dado ojos a Eliseo. Dios le permitía muchas veces a los profetas poder ver esa realidad espiritual que muchas veces nosotros no vemos o que constantemente, normalmente nosotros no vemos. Y cuando ese criado vio a los carros de fuego, así mejor dicho, se le fue el miedo. Porque ¿cómo iba a temer si estaba viendo a los ejércitos celestiales? ¿Recuerdan que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pilato eso? Mi reino no es de este mundo. Porque si así fuera, mis seguidores pelearían por mí. Él hubiera mandado a traer unos cuantos ángeles ahí en carros de fuego y hubieran acabado con todos los romanos. Mis hermanos, hay una realidad espiritual que tú y yo hoy no vemos, pero espero que por fe la creamos. Y es allá donde Dios resucita nuestros cuerpos. Por eso, los seres queridos nuestros que han partido a la eternidad creyendo en Cristo están más vivos que nunca, así como lo está Jesucristo en su trono de gloria. Y si hoy partiéramos a la eternidad, estamos más vivos que nunca. Quizá hoy nuestros ojos no puedan ver y lo único que vemos es un féretro, lo único que vemos es un cuerpo que se descompone porque somos enterrados en deshonra, pero Dios nos resucita en gloria. Somos enterrados en debilidad, pero Dios nos resucita en gloria eterna. Somos resucitados en descomposición, pero Él nos resucita para nunca más morir. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 en su segunda parte y versículo 21 dice la palabra de Dios, nosotros somos ciudadanos del cielo. Es que esa es la promesa de Dios, ese es el verdadero evangelio. Humanamente, aunque Alex tenga una ciudadanía, una cédula de ciudadanía colombiana, y aunque se fuera a otro país y le regalaran la cédula de ciudadanía, le regalaran la residencia
en Europa o en Estados Unidos, no importa, seguimos siendo peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía, si estamos en Cristo, es en los cielos, donde vive el Señor Jesucristo. ¿Dónde vive Jesucristo en este momento? En el cielo. Lo creemos. Allá es donde nos va a dar ese nuevo cuerpo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. En estos días veíamos ese versículo. Ay, que no venga el Señor Jesucristo, que qué miedo. Perdónenme, pero qué predicador tan estúpido nos enseñó eso. Que venga ya, porque vienes a llevarnos a la casa donde Él está, donde Él vive. Esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Versículo 21. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal. Si nos encuentra hoy con este cuerpo mortal, no tenemos que ser sembrados. ¿Saben qué hace? Y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Por favor, ven Señor ya. Si Jesucristo llegara ya, chao enfermedad. Y de este cuerpo solamente se conservará la esencia, pero será un cuerpo glorioso que Él nos dará. ¿Alguien le daría temor entonces que regresara Jesucristo en este momento? Al contrario, ojalá, ojalá. Y si se demora más, pues bueno, agradezcamos y vivamos esta vida pasajera y terrenal, pensando que lo único que somos es una semilla, pero que un día terminará en la eternidad. Ahora, pensemos en esa frase, porque eso es lo que quisiera que se nos quedara en este momento. Tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al quién, al de Él. Quiero que vayamos a Apocalipsis y veamos un poquitico de lo que nos registra un hombre que tuvo la oportunidad de ver el cuerpo glorioso de Jesucristo, porque nuestros cuerpos van a ser como los de Jesucristo. Y eso que solamente es una idea, una imagen, porque lo que Juan en Apocalipsis está intentando hacer es tratando el lenguaje humano de describirnos la gloria de Cristo. Solo es una leve imagen, una pequeña ilustración, porque seguramente que el lenguaje humano no alcanza a describirlo. Apocalipsis 1, versículos 13 al 16. Y de pie, en medio de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre. Está hablando de Jesucristo. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Sí, se viste. Lo puedes ver, lo puedes tocar. Pero ¿saben cómo se ve? No es el zarco de las películas de Hollywood. No es el zarco del corazón, del Sagrado Corazón o de las estatuas religiosas. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, no que fuera canoso, sino que el brillo de su cabello era blanco como la lana, tan blancos como la nieve. Solo su cabello brilla, resplandece. ¿Y los ojos? ¿Eran zarcos? ¿Los ojos eran qué? Como llamas de fuego. Ese es Jesucristo glorioso. Y así es que tú y yo vamos a tener ese cuerpo. Ay, qué rico tener esos ojos tan bonitos, esos ojos azules. Bueno, estos ojos son más gloriosos. Son como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. ¿Quién quisiera tener esa voz? Un día vamos a ser como Jesucristo en su cuerpo glorificado. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara, pensemos en esto, solo el rostro de Jesucristo era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Quién quisiera un cuerpo de esos? Ese es el cuerpo que Dios nos ha prometido. Ese es el cuerpo. ¿Podemos entender por qué esto solo es semilla? Precisamente es este mismo autor, el mismo Juan, que escribe Apocalipsis, el mismo que escribe sus cartas, y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 nos dice esto, y con esto quiero terminar. Queridos amigos o amados hermanos, posiblemente mejor traducción, ya somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por Jesucristo. Espero que tú creas eso. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Podemos ver cuándo va a suceder esto cuando Cristo venga, pero sí sabemos, o sí podemos estar seguros, y espero que hoy por medio de la palabra, si no estábamos seguros, lleguemos a estar seguros. Hoy sabemos, hoy podemos estar seguros que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Cuando Juan vio a Jesucristo glorificado, ¿qué le pasó? Cayó como muerto, no aguantó.
Lo que les decía, si solo mirar en este momento el sol físico nos quemaría la retina de los ojos. ¿Se imaginan mirar a Jesucristo en gloria? Lo tiró al suelo, se desmayó. Si no es porque Jesucristo lo levanta y le da fuerzas, allá queda como semilla. Si estos cuerpos hoy vieran la gloria de Cristo, no la resistiríamos. Pero Él nos ha prometido que cuando Él regrese transformará estos cuerpos en cuerpos gloriosos como Él es, para que lo veamos como Él es y para que estemos con Él por siempre y para siempre. La pregunta es, ¿no es la eternidad gloriosa? Eternidad gloriosa es el título de esta enseñanza. Mis hermanos, nuevamente yo pienso en esto, digo, ay sí, como la canción esa que algunos cantamos en el pasado, cuando pienso lo lindo que es estar en la presencia de Dios, quisiera dejar mi cuerpo y volar. O mejor que ya caiga como semilla para que Él me dé el cuerpo de gloria que me ha prometido. De hecho, la manera en que quiero terminar esta enseñanza es con una frase muy simple. Por ahí han sacado unas cuantas canciones con esa frase y hasta hay un libro con esa frase. No nacimos pa' semilla. Es mentira. Lo que yo quiero decir es, nacimos pa' semilla, según la palabra de Dios. Si estamos en Jesucristo, somos semillas, que tarde o temprano, y más temprano que tarde, llegaremos a la eternidad gloriosa con un cuerpo nuevo que Dios nos dará. Espero que esta palabra nos aliente, nos sustente y nos lleve a confiar hoy más que nunca en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en lo que Él nos ha prometido si hemos creído en Él. Este es el Evangelio, mis hermanos. Oremos para que esta sea la verdad que nos conforte día tras día, mientras llegamos a la eternidad o mientras nos convertimos en semilla bajo la tierra, pero sabiendo que nuestra esperanza es una eternidad gloriosa en Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu Evangelio. Gracias por este regalo tan maravilloso. ¿Quién podría imaginar que tú eres capaz de hacer algo tan glorioso? Pero hoy, a través de tu palabra, nos muestras que hay tantos ejemplos de lo que tú eres capaz de hacer. Perdónanos si no hemos vivido nuestras vidas terrenales a la luz de esta verdad. Perdónanos si hemos estado tan enfocados en esta tierra. Pero Padre, gracias por enseñarnos que lo que realmente es glorioso y nos espera es la eternidad a tu lado, con Jesucristo como nuestro Rey y Señor. Gracias por prometernos estas verdades tan hermosas, saber que un día, aunque este cuerpo humano descendiera a la tierra, solamente somos semillas, sembradas por ti, por tu mano, por tu gracia, a las cuales tú les darás nuevos cuerpos de gloria. Permítenos, por favor, vivir el resto de vida que nos resta en esta tierra, o al contrario, vivir el resto de tiempo hasta que Cristo regrese, si nos das el privilegio de verlo regresar en gloria, confiando en esta verdad, descansando en esta verdad, que somos semillas que tarde o temprano, aunque se siembren, resucitarán en la eternidad gloriosa. Gracias por enseñarnos que no solamente hoy vemos cuerpos físicos y humanos débiles y podemos hasta ver cuerpos gloriosos en el cielo, sino que hay un cuerpo más glorioso que nos tienes preparado y es un cuerpo que será resucitado en gloria, un cuerpo que será resucitado en fortaleza, un cuerpo que será resucitado en honra para no morir nunca más, un cuerpo semejante al que tu amado Hijo Jesucristo tiene en este momento. Gracias por regalarnos esto porque no lo merecemos, jamás lo vamos a merecer, pero hoy queremos creerlo, esperamos, Padre, que lo creamos, que esta sea la fe que hayas puesto en nuestros corazones, que si hemos creído en ti, en Jesucristo, en su obra en la cruz, en su vida, muerte y resurrección y ascensión a tu gloria eterna, que podamos hoy entender que esto es lo que nos espera del otro lado cuando lleguemos a tu lado. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu iglesia en este lugar, en Cristo Jesús. Amén y amén.